Welcome one more time, students and parents, so that we are going to start with this feed video tutorial, right? Padre de familia, bienvenidos otra vez a este quinto video tutorial, ¿ok? Y vamos a empezar, right? Join me, let's go. Okay, well, we are going to start, so that we have the topic here. The topic is how can I get there? This is in Spanish, ¿cómo puedo llegar allí? Before starting with this class, we are going to watch a video, right? Vamos a mirar un video y te vas a dar cuenta cómo es que estos niños pueden pedir direcciones, right? Y preguntar acerca de ellas. Pay attention and watch the video. Let's watch together. ¡Magnífico! I have science homework. Me too. Let's go to the science museum. Good idea. Where is it? I don't know. Excuse me, where's the science museum? Go straight and turn right at the bank. Thank you very much. You're welcome. Okay, we come back again, so I make sure that you watch the video in that video so that you realize how the guys ask for direction, right? Muy interesante el video y te das cuenta, así es como se pide direcciones. Vamos a tratar de replicarlo después. Pay attention in activity number 2. In activity number 2, we have circle the capital letters. Okay, so first of all, you need to know what capital letter means. What is capital letters? Capital letter significa letras mayúsculas. Okay, eso significa capital letters. For example, pay attention here. We have 3 directions here, 3 strips, right? So but each one has a capital letters in its names. For example, here. Mira, por ejemplo, acá. Cada una de estas calles está iniciando con letra mayúscula. ¿Ya has podido identificar a las letras mayúsculas? ¿Cómo se decía letras mayúsculas en English? Yes, capital letters. ¡Excelente! Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Circle the capital letters. Vamos a circular todas las letras mayúsculas que vemos en las palabras. For example here, what is this? We have the lower here. What is the capital letters? Yeah, that is the capital letter, right? Letter L. So, in the same way, you are going to go for each statement here, right? Entonces te vas por cada una de estas palabras y circulas la letra mayúscula. Capital letters, right? Okay, let's do it. Now, this part, we have correct the streets names using capital letters. Okay, so that we have just done, for example, this activity, right, to circle the capital letter. Now, but pay attention to here. No tenemos a las letras mayúsculas en estas dos calles. ¿Qué vamos a hacer? Correct the street names using capital letters. Vamos a poner la letra mayúscula y sacar las letras minúsculas acá. For example, we have Hidalgo Road. What is here? Hidalgo. ¿Dónde iría la letra mayúscula? Right, very good. Congratulations. So that we have Hidalgo in letter H. Okay, so that you replace the letter H with the small letter with the capital letters here. Right, entonces ya tienes acá. Por favor, lo mismo haz con road, con main and street. Ok, vamos, tú puedes. Ahora escribimos con letras mayúsculas. Right? Okay, let's do it. Now we have in the final part, in activity number 2, we have write the words for the abbreviations. Abbreviations in Spanish is abreviaciones, ¿no? Hay muchas abreviaciones en inglés también, así como las hay en español. For example, we have for number 1, number 2, number 3. So each one has got a specific abbreviation. For example, the number 1 is ST.
RD, ABE. So, estas son algunas abreviaciones. Te preguntarás, ¿y cuál es el significado? Sin darte cuenta, quizás ya sabes cuál es. For example, look at this here. We have a street, we have road, and we have avenue here, right? So, that's right, you're right. It is that each part of the abbreviation here. For example, ST, de la S y la T, ¿cuál sería su abreviación? Yes, very good. So that we have street, ST, street. Ok, está bien. Street, su abreviación, ST. Entonces, tenemos aquí la abreviación RD, la abreviación ABE, right? Entonces, ¿cuál de ellos sería su abreviación correcta? Su nombre completo, su nombre total para que sea RD, ABE. Ok, entonces escribimos por favor. Yes? Again? I know that you can do it. Okay, this is for number 2. What about, for example, the next part? Look at this here. Okay, in activity number 3, so that we have an email address here, right? In this opportunity, that is the Annie's party, right? Annie's party, what? That is a situation, right? That is a situation where Annie is going to give direction here. En esta oportunidad, Annie va a hacer su fiesta, ¿no? Muy bien, ¿alguna vez te invitaron a alguna fiesta? ¡Cuidadito! ¿Te gustó? Yes or no? Ese es mi secreto, capitán. Well, so there are a lot of different things or opinions that you can do about it. But in this case, ¿no te ha pasado que cuando has ido a una fiesta o te han dado una invitación, esa dirección estaba medio como que difícil llegar? Bueno, it's similar like that. Entonces aquí Annie le va a escribir a Nick, ¿ya? Y le va a dar algunas direcciones. Cómo llegar a su fiesta. Pero antes, mira por favor estas frases que hemos aprendido en las clases pasadas. Pay attention. We have go straight, significa ir de frente. Turn right, doblar a la derecha. Turn left, doblar a la izquierda. Right. Next to, que significa al lado. Right. So we have go straight, turn right, turn left, next to. Right. So that we have the other part. Pay attention. Once you know this expression, we are going to go for this activity. Ok, ahora que ya sabemos algunas de esas expresiones, vamos a leer. ¿Ya? Vas a leer esto y me vas a decir qué ruta le sugiere Annie a Nick que tome para que llegue a su fiesta. Ok, so you have to read this description very carefully. Ok, entonces vamos a leer juntos y luego vamos a ver qué ruta tomó Nick. ¿Ya? Según las indicaciones que le dio Annie, right? Okay, that's right. Let's read together. Leemos juntos, por favor. 2 horas después. Well, we are here. One more time. Yes? Estamos acá. Entonces, I know that you had read each description here, right? According to the directions. Entonces, ¿qué crees tú? Mira por favor acá. Aquí dice you are here. Significa que Nick está aquí. Entonces, según lo que has leído, ¿ya? ¿Qué ruta tomó Nick? Do you have an idea? Yes, that's right. Congratulations. For example, we have this is the route. Okay? Very easy, right? Okay? So, now, this is, for example, directions that Annie gave to Nick in order to get her party. Right? Ahora vamos a ver otra parte. Mira, ahora, bueno, Annie le va a dar otras direcciones a Nick. Pero ahora tú le vas a ayudar. ¿Ya? Pay attention please here. Okay, look at this here. In this activity, okay, that's right, le vas a ayudar a Annie ahora a darle otra forma de llegar a su fiesta. Right direction from the bus stop to Annie's house. Ok, entonces vamos a ver acá cómo es que vamos a empezar y vas a usar todas las expresiones quizás que has aprendido. Pay attention. Entonces le vas a, tú eres Annie ahora, le vas a escribir a Nick otra vez, ¿ya? Vas a decir, hi Nick, ¿está? Muy bien. Fíjate ahora, mira acá.
Este es el mapa. Y aquí está Nick otra vez. Ya no está aquí. Ahora está acá. Está en la bus station. ¿Ok? En la parada de autobús. También le podemos decir bus station 2. Right? This is the bus stop, bus station. Entonces acá está la parada de autobús. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar. Te voy a ayudar, right? This is how can you get there from. Esto es cómo puedes tú llegar a mi fiesta, le dice, ¿no? Desde la parada de autobús. Mira, ahí está. The bus station. Aquí está. Escribes esto y le vas a dar las instrucciones. Recuerda, tú eres Annie. Entonces, ¿qué primero le tienes que decir? ¿Qué frase? Ajá. Good. Vas a usar, a ver, go straight, vete de frente. Aquí te vas ir de frente. ¿Ya? Y tienes que poner la calle, chequeas bien. La calle es, what it is? On Castle Street. No, se da Castle Street. Ok, vete desde la estación de autobús, la parada de autobús, ya. Vete de frente por la calle Castle. Entonces acá, pues acá te vas de frente. ¿Y ahora qué haces? ¿Qué puedes hacer? ¿Qué dirección le darías? Entonces ahora, miras el mapa, look up the map, and give direction to Nick. Y escribes, por favor, las siguientes direcciones. ¿Yes? ¿Ok? Usa las frases. Son muy fáciles. Entonces aquí, ya te he ayudado con la primera parte. Ya ha caminado Nick por acá. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, ¿qué más le puedes decir? ¿Ya? Entonces, escribes acá. Eres espantoso. Right? This is. Now we are going to go for the next activity. Okay, in the next activity, yes, so we have here listening. We are going to practice here our audio here, right? So that we have here, let me see, 5 different places here, right? Each place has gotten a specific name. For example, we have library, biblioteca. We have convenience store. Convenience store quiere decir una tienda donde vende comida, una tienda de abarrotes, ¿no? Right? So that we have department store. Yes, department store. Adentro de este edificio hay pequeños puestos de diferentes productos que la gente vende. Y tenemos acá. Pay attention. We have 2 different places, okay, not having a specific name. Pero hay 2 lugares que no tienen nombre. Entonces lo que tenemos que hacer es listen and label the missing place. Vamos a escuchar y vamos a poner los nombres que faltan a esos establecimientos. Ready? Ok. We are going to start with this. Entonces escuchamos y vamos a poner el nombre de estos 2 lugares. Listen please. Track 27. 1. Could you help me? Sure. Where's the stationery store? It's next to the library. Thanks. 2. And where's the department store? It's between the convenience store and the hospital. Okay, we come back again, so I hope that you listened to everything. So now we are going to go for this. So do you have an idea for each places here? ¿Tienes alguna idea ya cuál es el nombre de cada lugar? Bueno, let's do it. Vamos a hacerlo juntos, por favor. Pay attention. For example, according to the audio, what place it is? What place? Yes, congratulations. So we have a stationery store. Stationery, como tú sabes, ya esa es una tienda de papeles, una tienda como que venden lapiceros, lápices, todo es stationery, artículos de oficina. Entonces, tú puedes escuchar el audio cuantas veces quieras, entonces completa el siguiente establecimiento. What is the name for this place? ¿Ya? What is the name? ¿Ok? Entonces, espero tu evidencia del nombre de este lugar cuando me lo mandas así web. Hazlo o déjalo. Yes? Okay, that was activity number 1, right? That's right. Pay attention, for example, here in activity number 2. In activity number 2 is similar. Yes? So we have
activity number 2, we have similar here. We have a transcription here, right? We have number 1, number 2, number 3, and number 4, right? Each one number here has got a specific place here, right? Entonces acá cada número tiene acá 2 lugares. Entonces tú vas a escuchar acá, what is the correct place according to the audio? ¿Ya? ¿Cuál es el lugar que describe number 1, number 2, number 3, and number 4? Right? Por ejemplo, si tú escuchas acá en number 1, ¿a qué lugar se refiere? Entonces lo circulas. Are you ready? Okay, let's listen together. Track 28. 1, Doctors help people in this place. 2, If you are hot and you want a cool snack, visit this place. 3, Do you want to buy the latest technology in electronics? This is the right place. 4, Very brave people work here. They put out fires. Okay, we come back again in activity number 2. Okay, we are going to go for this. What is for number 1? What place it's mentioned in activity in what it is in alternative number 1? What is this? What is that to correct in these places? What is the correct one? What is that? Aha, that's right. Okay, let me see. We have here. This is, yeah, the hospital. Okay, that's right. Entonces ahí en la decisión número 1 estuvieron mencionando al hospital. Entonces circulo esto, hospital. Entonces tú puedes volver a escuchar el audio mirando la transcripción y completar for number 2, number 3, and number 4, right? So you have to circle the correct place. That's right. This is for activity number 2. What about, for example, in number 3? Look at this here. Okay. In activity number 3, we are going to submerge in this part about the numbers by referring to the time. Okay? Before starting with this, pay attention for the expression. No te olvides de las expresiones que hemos aprendido al momento de decir la hora en previas actividades. Pay attention. For example, we have o'clock, significa en punto. A quarter past significa 15 minutos han pasado de las. So that we have half past, media hora de las. Okay? So that we have this expression here. Okay, don't forget o'clock, a quarter past, and a half past. Okay, according to this, we are going to go for activity number 3. In activity number 3, it's very simple. Tenemos 3 relojes acá, ok, y hay 4 descripciones, right? Cada descripción tiene una hora específica. Entonces, we are going to listen and we are going to circle what is the correct clock according to the description. Ok? Entonces, vamos a escuchar. Let's listen together. Track 29. 1, Excuse me, what time does the doctor come? He comes to the hospital at 4 o'clock. Thanks. 2, What time does the ice cream parlor open? It opens at 11:30. Thanks, I'm really hot. 3, Excuse me, what time does the electronics store close? It closes at 9 o'clock. Thanks. 4, What time do the firefighters have lunch at the fire station? They have lunch at 3:15. Okay, let's continue for activity number 3. So now we are going to check together, right? For example, in number 1, what would be the correct clock according to the description for number 1? ¿Cuál es el reloj correcto según la descripción?
Wow. You are so intelligent, right? Pay attention to here. This is the correct clock. This is the 4 o'clock. Yeah? 4 o'clock. Yeah, me hace acordar la canción que les había mandado antes para que practiquen, ¿no? It's 4 o'clock. It's 5 o'clock, etc., etc. Right? Okay, so that was okay. That's right. Now, in the same way, you are going to go for number 2, for number 3, for number 4. Don't forget that you can listen to the audio as many as you can. Yes? Puedes ponerle pausa cuantas veces quieras al audio para que puedas saber cuál es la hora que está diciendo. ¿Ya? Okay? That's right. This is for activity number 2. Number 2, number 3, and number 4. Right? Okay. Here we go. Now we are going to go for the next part. Look at this here. Okay. In activity number 4, we are going to sing together. Right? In this case, we are going to need to know the topic for this song. Pay attention. The Direction Chant. Así se llama el nombre de esta canción. Se llama la canción de las direcciones. ¿Ya? Pay attention. We have number 1, number 2, and number 3. So what happens here? Aquí los párrafos y los versos, bueno, no están tan en orden. Lo que tienes que hacer es simplemente relacionar, según lo que tú escuchas de la canción, ya relacionar cuál es el siguiente párrafo. Supuestamente va a comenzar de acá, ¿no? El primer párrafo es: Excuse me, sir, could you help me? I'm looking for the library, where is it? ¿No? Entonces, aquí es la primera parte. ¿Cuál será de acá su parte de este pequeño párrafo? ¿Será este? ¿Será este? ¿O será este? Okay? Before listening, that you have to look at, for example, the different paragraph because it's similar. But the only big advantage that you are going to have is that you are going to listen to it. Okay? Tienes que escucharlo para saber cuál es, okay, la relación de estos párrafos con estos párrafos. ¿Ya? Ok, vamos a hacerlo, right? Entonces, primero escuchamos. Ok, let's listen together. Track 30. The Directions Chant. Excuse me, sir. Could you help me? I'm looking for the library. Where is it? Go straight here and turn right, too. It's behind the ice cream parlor. Yes, I see. That's great. Thank you. Excuse me, ma'am. Could you help me? I'm looking for the park. Where is it? Go straight here and turn right too. It's opposite the department store. Yes, I see. That's great. Thank you. Excuse me, miss. Could you help me? I'm looking for the supermarket. Where is it? Go straight here and turn left too. It's next to the fire station. Yes, I see. That's great. Thank you. Okay, so we are going to check together. So that we have here the direction chant. So you listen, right? You listen to it very well. So what happened, for example, in the first paragraph? En el primer párrafo, ¿cuál crees que es su otra mitad, según lo que escuchaste? Yeah, that's right. So we have, excuse me, sir, could you help me? I'm looking for the library. Where is it? This is, yeah, that is the correct match. So we have here, entonces este párrafo, luego le sigue este otro párrafo. Go straight here and turn right too. It's behind the ice cream parlor. Yes, I see. That's great. Thank you. Right? This is the answer for this part.
Entonces acá hay otro, number 2, number 3. ¿Cuál de los dos será? ¿Ya? No te olvides que puedes escuchar el audio cuantas veces tú quieras. Ahora, la canción lo practicas en casita. ¿Ok? Here we go. We are going to go for the last part. Look at this here. Wow, in this part is very easy. We have connect the dots to find things related to the chant. Entonces, cada párrafo que tú has escuchado y has relacionado ya digamos aquí, es mostrado acá en Keywords, right? But each picture, right, that is not completed, right? It's not completed. So that you have to look at first all the numbers. Mira los números con los puntitos, ellos te están dando una idea cómo comenzar la unión. ¿Yes? Estas tres figuras, como dije antes, están relacionadas a la canción. Pay attention, for example, here. Vamos a empezar de acá. A ver. Vamos a buscar el número 1, number 1. Ahí está. Del número 1, ¿a dónde te pasarías? Number 2 and number 3. Entonces ahí estoy formando la figura. Y ahí te pasas sucesivamente. Right? 4, 5, etcétera, etcétera. ¿Ok? Luego aquí también está. ¿Ya? Y aquí también está. Lo mismo. ¿Ya? Ok. Sería bueno también si le das una pequeña pintadita, ¿no? Cuando termines de hacerlo. ¿Ya? Ok. De unir los puntitos. Ok. Very good. That was the part that we needed to complete. But in this case, you have to put together the dots and you are going to get a picture. Right? Muy bien. Eso fue todo de esta parte. Entonces vamos a ver la última parte, por favor. Let's do it. Volveré. Okay, parents and students, that's all for this class. So, I hope that you could develop all the activities. Espero que hayas desarrollado muy bien las actividades y por favor me lo mandas como evidencia al CWAT. ¿Ya? Y con eso estamos empezando nuestro tercer bimestre. ¿Ya? Okay? So, now you have to practice at home and you have to send me the evidences through CWAT. Right? Entonces, padres, será hasta otra oportunidad. Okay? Thank you very much and thanks for watching. Bye.